7 de la mañana, 25 minutos. Como todos los días, hemos hecho el trabajo cívico de poder conocer a los diferentes candidatos a la presidencia, vicepresidencia, diputaciones y alcaldías. Hoy seguimos con estas entrevistas para que usted, amigo oyente, televidente, pueda conocer las propuestas y conocer más que todos los candidatos, saber quiénes son, cuál es su historial. Hoy nos acompaña en cabina Carlos Pérez, economista guatemalteco que ha tenido a cargo en diferentes cargos en Naciones Unidas y varias entidades más de este tipo. Está acompañando a Aníbal García como vicepresidenciable de la agrupación política Libre. Carlos Pérez, bienvenido, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, su candidato a la presidencia se ha convertido en el centro de atención en las últimas horas y no puedo empezar por otro lado, sino tengo que empezar por esa pregunta. En las últimas horas, la pregunta clave ha sido precisamente el señalamiento clave que ha hecho Aníbal García, se ha dado en un foro debate que se ha tenido en Los Ángeles, donde Aníbal García ha criticado y muy fuerte a Freddy Cabrera, el candidato a la presidencia del partido Todos, y le ha dicho de que es un defensor de narcotraficantes y también le ha hecho algunos otros señalamientos. Freddy Cabrera le ha dado como respuesta que presente las pruebas. Carlos Pérez, como vicepresidenciable de Aníbal García, ¿usted comparte lo que Aníbal García ha dicho en ese foro? Y segundo, ¿conoce usted si al final se va a cumplir y va a presentar las denuncias este lunes? Bueno, no he tenido la oportunidad de conversar con el licenciado Aníbal García. Él recién llegó esta mañana de los Estados Unidos y entiendo que por su profesión y por haber compartido a lo largo de su formación experiencias dentro de la universidad, lo conoce desde hace algún tiempo, bastante tiempo ya, y además pues el licenciado García se ha caracterizado por ser una persona que afirma algunas situaciones cuando tiene conocimiento de ellas. Yo considero que su conocimiento de esta persona le permitió determinar que ha cometido algunos actos ilícitos, pero indudablemente que ya será una cuestión posterior cómo se va a documentar o a probar esta situación. ¿Pero está usted de acuerdo con que se hagan este tipo de señalamientos sin tener las pruebas respectivas? ¿O usted sí comparte ese concepto de decir, si usted cree que hay una ilegalidad, denúnciela? ¿Usted lo denunciaría? Bueno, yo creo que es una responsabilidad ciudadana. Cuando existen ilegalidades, tenemos como ciudadanos la obligatoriedad de denunciarlas. Indudablemente que lo que es determinante es que esta denuncia esté fundamentada, que haya un conocimiento real sobre la situación. Pero sí considero que es una obligación de los ciudadanos. Puntualmente de lo que ha ocurrido en el foro en Estados Unidos, ¿qué piensa usted de lo que ha sucedido en Los Ángeles, en este foro que se ha llevado a cabo en Los Ángeles, en California? Bueno, yo creo que fue una reacción del licenciado Aníbal García ante algún comentario, ante alguna posición que adoptó el candidato Cabrera, y como le repito, no he tenido la oportunidad de conversar con él. Necesito conversar con él y saber cuáles fueron las razones, cuáles fueron las motivaciones para reaccionar de esta manera. No tengo en este momento los elementos suficientes como para poder afirmar que hubo algo determinante para que tuviera esa reacción, pero indudablemente que lo voy a conversar con él y me voy a enterar de cuáles fueron sus motivaciones. Bueno, vamos a hablar ahora de Carlos Pérez, llegando a Libre. ¿Por qué acepta usted la postulación que le hacen para la candidatura a la vicepresidencia? ¿Y qué opina o cómo se da la relación entre Carlos Pérez y Aníbal García? Bueno, he aceptado esta postulación, esta candidatura, porque creo que los ciudadanos tenemos la obligación de responder a las circunstancias que nuestro país está atravesando. Tradicionalmente he trabajado como un profesional en actividades puramente técnicas y mi acercamiento con Aníbal García se dio a raíz de mi incorporación al equipo de formulación del plan de gobierno. Estuve colaborando, trabajando en la preparación del plan de gobierno. Tuve la oportunidad entonces de conocer al licenciado Aníbal García y él de igual manera pues identificar lo que yo podía aportarle a su candidatura, a su trabajo partidario.
coincidimos en el hecho que él es un profesional del derecho, es un constitucionalista, un conocedor del derecho laboral, y él requería el apoyo de alguien que tuviera formación en temas económicos. Ahora, ¿quién lo lleva a usted a Libre? Porque entonces entiendo, no fue Aníbal García, a usted alguien más lo llevó a Libre. ¿Quién lo llevó a Libre? Me lleva un amigo que es miembro fundador del partido, el ingeniero Víctor Hugo Dardón, con quien yo había tenido la oportunidad de compartir anteriormente en la formulación de algunos proyectos. Habíamos trabajado en algunos proyectos de desarrollo en la zona de las Verapaces, y es él quien me invita a colaborar con el equipo de formulación del plan de gobierno, ya que él es el coordinador general del plan de gobierno. Ahora, ¿lo postuló el partido o Aníbal fue el que le dijo, te quiero de vicepresidente? Me postuló el partido. Para mí fue una sorpresa incluso la postulación, porque fue una oferta unánime del Comité Ejecutivo Nacional. Usted como técnico, porque lo entiendo más en el perfil técnico que en el perfil político, ¿usted a qué atribuye de que parece que en todos los binomios, o la mayoría de binomios, las personas que tienen conocimiento técnico de cómo hacer gobierno, de cómo llevar o sacar adelante una institución pública, están jugando el rol de vicepresidentes y no de presidenciables? Y los políticos son los presidenciables, los que tienen discurso, los que tienen labia, pero los que tienen conocimiento técnico están en las vicepresidencias. ¿Usted cree que esto es algo positivo para Guatemala, o por qué cree que esto se da en las diferentes agrupaciones políticas? Creo que es la manera de complementar la capacidad política del candidato con un soporte técnico. Generalmente las decisiones políticas debieran de estar sustentadas en un conocimiento técnico, en una formulación de análisis que permita validar esas propuestas políticas. Y creo es la razón por la cual los candidatos presidenciales que tienen una experiencia política, que tienen un manejo político, se apoyan con técnicos que le proveen ese soporte para poder formular sus propuestas. ¿Usted considera que Guatemala todavía no está lista para una presidencia técnica y no política? Bueno, en realidad yo creo que, y lo digo por mi experiencia, no puedo juzgar por el resto de candidaturas, pero lo digo por mi experiencia, creo que hay que combinar ese conocimiento, hay que tener el conocimiento del manejo político y con esto poder apoyarse en la parte técnica, pero creo que un técnico que no tiene toda la experiencia política, pues tendría que adquirirla para poder desempeñarse ya a un nivel de presidencia. ¿Qué es mejor para el país? ¿Un político sin conocimiento técnico o un técnico sin conocimiento político? Creo que lo ideal es esa combinación, un político y un técnico. ¿Y usted ve el perfil de algún político que tenga conocimiento técnico en este momento en nuestro país? Aunque no esté compitiendo en la carrera electoral. Probablemente hay algún candidato, no conozco a profundidad la experiencia de cada uno de ellos ni la formación, pero es probable que algún candidato a presidente también tenga una buena formación técnica. Doctor Juan Francisco Romero. Licenciado, buenos días, gracias por acompañarnos. Y en ese perfil de lo que estamos hablando, los últimos vicepresidentes se han visto involucrados en señalamientos, y uno de los problemas que se habla es el desconocimiento de situaciones como por ejemplo la ley de contrataciones. ¿Qué tanto su grupo y usted conocen este tipo de cuestiones para aprovechar y no perder tiempo en un eventual gobierno para poder ejecutar, y no que el desconocimiento de este tipo de leyes impidan o retrasen el inicio de las actividades? Bueno, mi experiencia en la administración pública fue como viceministro de Economía. Yo fui viceministro de Economía en el despacho de Integración y Comercio Exterior, de manera que tengo el conocimiento, por lo menos desde la óptica del Ministerio de Economía, de la administración pública. Y en el tema de la ley de contrataciones, de compras y contrataciones del Estado, pues tuve la obligatoriedad de manejarme en ese ámbito, pero generalmente también es necesario contar con los asesores adecuados, con un equipo de trabajo. En realidad el gobierno es una función que se tiene que desempeñar a través de muchos profesionales, de mucha gente calificada, y una cosa es quienes dirigen y otra cosa es también quienes van dando este soporte que ya hablábamos del conocimiento técnico. ¿Quién era ministro cuando usted fue viceministro de Economía? Marco Antonio Ventura. El licenciado Marco Antonio Ventura fue el ministro durante el periodo que yo estuve en el gobierno. Y de ese periodo, ¿qué pudo observar usted que de llegar a ser vicepresidente diría, estos son los primeros cambios que voy a hacer en el ámbito económico en el país? Bueno,
en principio el planteamiento está reflejado, es decir, el aporte que hemos hecho a la parte económica está reflejado en buena medida en el contenido de nuestro plan de gobierno, que por cierto lo vamos a estar presentando el día miércoles ya públicamente. Tenemos previsto que vamos ya a hacer su presentación oficial, pero le puedo decir que mucha de la experiencia o de los aspectos que se desarrollaron durante la época de la administración pública, particularmente en materia de comercio exterior, en materia de integración centroamericana y por supuesto que también en materia del planteamiento o la formulación de un programa adecuado o de un modelo adecuado de desarrollo para el país. Ahora, en su momento, no se me olvidará que Enrique Lax tenía una opinión de usted cuando él era representante de la Comisión Empresarial para las negociaciones de comercios internacionales, y habló de usted como alguien que conocía muy bien el comercio internacional. Usted que lo conoce muy bien, el comercio internacional, ¿dónde hemos fallado como país para no hacer crecer ese comercio internacional y que no veamos como Guatemala se convierte en un país con un crecimiento del Producto Interno Bruto más allá del 6%, que no lo hemos logrado hacer, y desde su punto de vista, ¿dónde nos hemos equivocado? Bueno, primero que nada le digo que sí, que efectivamente tengo una muy cercana amistad con Enrique Lax, es un muy buen amigo, y él posteriormente también llegó a ocupar en 2 ocasiones el mismo vicedespacho, pero en el tema del comercio exterior, el problema que tenemos en Guatemala es muy diverso, porque no se trata solamente de ver la parte interna, sino que también ver el contexto internacional. El comportamiento del comercio exterior está sujeto a una serie de variables y de circunstancias que en muchas ocasiones no son controlables desde el interior de una economía. Sin embargo, hay aspectos en los cuales internamente se podría reforzar esa capacidad, y necesariamente ahí estamos hablando de estimular nuestra capacidad productiva, de estimular nuestra competitividad, porque tenemos fortalezas, pero también tenemos grandes debilidades en determinados sectores, y eso ha impedido que seamos un país que crezca significativamente en sus exportaciones. He platicado con muchos sectores y muchos me han dicho: nosotros los guatemaltecos hemos firmado tratados de libre comercio que benefician a un sector y se olvidan de otro por completo, y que los tratados no siempre están bien elaborados y a favor de los intereses guatemaltecos, que muchas veces ceden ante los intereses de las naciones con las que estamos firmando estos tratados. Usted, como vicepresidente, ¿propondría hacer la revisión de alguno de los tratados que tiene firmado Guatemala? Yo creo que siempre es conveniente hacer la revisión de los tratados. Todos los tratados de libre comercio están sujetos a la posibilidad de hacer algunos cambios, algunas modificaciones. Hay instancias creadas dentro del mismo tratado para hacer este tipo de modificaciones o variaciones en el contenido de los tratados. Lo que sucede es que tenemos que pensar que somos una economía pequeña, y particularmente cuando hemos suscrito tratados de libre comercio con economías tan grandes como los Estados Unidos o el más reciente acuerdo de asociación con la Unión Europea, pues es claro que tenemos que buscar asimetrías, tenemos que buscar condiciones que nos favorezcan para poder tener algún grado de equilibrio en la relación. Pero necesariamente un país muy desarrollado como los Estados Unidos o los países desarrollados en Europa van a tener mayores capacidades para vender sus productos de la que tenemos nosotros. ¿De qué vive Carlos Pérez cuando no está buscando la vicepresidencia del país? Bueno, yo he vivido fundamentalmente como un profesional que ejerce su labor de economista. Trabajé 14 años con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, la SIECA. Fui 6 años el director de Asuntos Económicos de la Secretaría General del SICA. Fui también secretario de Junta Directiva y asesor de presidencia del Parlamento Centroamericano. He sido consultor para la oficina de la CEPAL en México, para Manchester Trade con sede en Washington, para Segura Consulting. He trabajado también como consultor para la misma SIECA, he trabajado como consultor para la AID, fui director del programa de cooperación de AID para Centroamérica y actualmente soy docente universitario, trabajo con la Universidad Rafael Andívar, trabajo también con la Universidad Galileo y soy el experto regional de la Universidad de Loyola a través de su fundación que se denomina ETEA,
y que es una fundación que ha realizado una serie de investigaciones a nivel regional, su operación es a nivel regional, y estoy participando con ellos en las diferentes licitaciones de consultorías como el experto regional. ¿Y de esto vive en este momento? Así es. ¿Y sus docencias universitarias las mantiene mientras Claro, está en campaña? Pues he suspendido parte de ellas, hay algunas que lamentablemente no pude hacerlo porque tenía ya un compromiso. Tengo algún compromiso todavía vigente con la Rafael Andívar, tengo un compromiso con la Galileo y estoy teniendo que compaginar tiempos para atender mis obligaciones docentes. Para nadie es un secreto que más allá de ser abogado, Aníbal García fue diputado. Y como diputado aprendió muy bien el tema de lo político. Y él tiene un discurso político. ¿Cómo se lleva una relación con un político cuando uno es técnico? Afortunadamente yo creo que con el licenciado Aníbal García hemos construido una muy buena relación. Una relación que se fundamenta precisamente en el hecho de el confiar en mi opinión técnica, el confiar en el tipo de soporte que le puedo brindar para determinadas actividades o determinados planteamientos que él ha manejado, y de esa manera nos vamos complementando. Y le puedo decir que también yo estoy en el aprendizaje de esa forma de comunicación política que no es la tradicional de un técnico. Mi trabajo técnico y mi trabajo docente tiene una forma de comunicar diferente a la forma de comunicar de los políticos, pero también es algo que sirve como aprendizaje, el acompañamiento de alguien como él que tiene esa experiencia, que tiene esa capacidad de transmitir su pensamiento, sus ideas, sus planteamientos, sus propuestas. ¿Qué opina del trabajo realizado hasta el momento por el ministro de Economía, Cisclo Valladares? Usted que conoce muy bien esa cartera. Bueno, en realidad hay circunstancias diferenciadas, ¿no? Lo que sucede con el Ministerio de Economía es que su agenda, por lo menos en la época que yo estuve en el ministerio y durante un periodo relativamente largo de tiempo, se centró fundamentalmente en las relaciones comerciales internacionales. Recordemos que se negociaron tratados de libre comercio con México, se negociaron con República Dominicana, se negociaron con Estados Unidos, con Chile, con Panamá y luego la de la Unión Europea, pero de igual manera había una dinámica permanente de trabajo en el marco de la integración centroamericana con el propósito de la construcción de la Unión Aduanera. Creo que esa agenda tan intensa que se tuvo en un periodo por parte del Ministerio de Economía ha tendido a disminuir y ahora el trabajo del Ministerio de Economía se ha orientado un tanto más a la parte interna que a la parte externa. Hay menos actividad en la parte de relaciones comerciales internacionales y eso hace que la modalidad de trabajo tenga que variar. Por eso es para mí difícil calificar ese trabajo, porque mi experiencia fue, y particularmente por estar en el vicedespacho de Comercio Exterior, fue más orientada hacia las relaciones, aunque se mantienen. La misma Organización Mundial del Comercio ha tendido a perder un poco la dinámica de trabajo. Recordemos que yo fui partícipe de la Ronda Doha, yo estuve en Qatar acompañando al ministro para la negociación de la Ronda Doha y el lanzamiento de esa ronda, y el plan de trabajo de Doha que nunca ha terminado de ejecutarse. Imagínense que estamos hablando del 2001, para el 2019 ha transcurrido un tiempo sumamente largo sin que se implemente totalmente el programa de trabajo de Doha y sin que se avisore el lanzamiento de una nueva ronda. Se habla mucho acerca de la problemática que se ha convertido para el país, de que se establecen políticas de gobierno, planes de gobierno, propuestas, y que unas se proponen desde un año y 10 años después todavía no vemos resultados para esas propuestas implementadas, ejecutadas y puestas en marcha por parte del gobierno guatemalteco. En ese caso, usted, si llegara a la vicepresidencia, ¿cómo haría para romper ese paradigma que se tiene en el gobierno, que se dice no hay proyecto que se pueda dar por terminado nunca en el gobierno, cuesta mucho? ¿Cómo usted haría para terminar estos proyectos? Yo creo que eso ha tenido mucho que ver con el hecho de no tener nosotros un modelo de desarrollo debidamente estructurado. Un modelo de desarrollo que plantee metas, porque efectivamente hay procesos que se vuelven permanentes o procesos que se vuelven de larga implementación, pero lo más importante no es la duración en sí de ese proceso, lo más importante es el cumplimiento de las metas, es que efectivamente se vayan alcanzando los resultados y que
se puedan hacer evidentes los beneficios que esos resultados están produciendo. Usted fue asesor del Parlamento Centroamericano, ¿no? Así es. Usted, si fuera su decisión, ¿dejaría a Guatemala formando parte del Parlacén? A pesar de que hay muchas voces que dicen que el Parlacén no contribuye en lo absoluto a la mejora, crecimiento o bienestar centroamericano. El Parlamento Centroamericano enfrenta una problemática. La naturaleza de su creación en el momento, en el año de 1984, cuando 1987, posterior a Esquipulas II, se le da vida al Parlamento Centroamericano, tenía como propósito contar con un foro regional de diálogo político para concertar posiciones de todas las partes en conflicto. Era una manera de promover la pacificación de la región, la democratización de la región. El problema del Parlamento es que actualmente su papel debe de variar sustantivamente. Se hizo una modificación de su tratado constitutivo en el año 2008, modificaciones que entraron en vigencia en el año 2010, y que dotan al Parlamento de atribuciones que le permitirían tener mayor incidencia en el proceso de integración, tanto en la parte propositiva como en la parte de fiscalización, una fiscalización que hay que entenderla no como una fiscalización financiera, sino como una fiscalización técnica. Y tiene también la capacidad del Parlamento, teniendo representantes de los diferentes partidos políticos, de apoyar el proceso de integración dentro de los congresos nacionales, dentro de los gobiernos nacionales. Es decir, tiene la capacidad de ser efectivo para fortalecer el proceso de integración. El problema probablemente es que esta labor no se ha desarrollado plenamente, no se ha hecho efectiva, y por esa razón es que se cuestiona tanto la existencia del Parlamento Centroamericano. Pero me ha hecho usted un diagnóstico, no me ha dado la respuesta, porque la pregunta era clara y directa. Le estoy preguntando si usted sacaría a Guatemala o la dejaría dentro del Parlacén si fuese su decisión. No, mi respuesta es esa, ¿no? No, su respuesta es un diagnóstico, su respuesta sí. No es lo que le estoy preguntando. La pregunta es sencilla. Usted dígame, si de llegar a la vicepresidencia usted tiene que tomar decisiones de este tipo. Si estuviera en sus manos, ¿usted nos dejaría dentro del Parlamento Centroamericano o nos sacaría del Parlamento Centroamericano? Creo que el Parlamento Centroamericano puede ser una herramienta útil. El país tendría que seguir en el Parlamento Centroamericano toda vez que es una instancia regional, que es un compromiso de los estados, pero que también los estados deben exigir que ese Parlamento sea productivo, exigir que ese Parlamento haga la labor que le corresponde hacer. Entonces, no es una cuestión de cerrarlo, salir, es una cuestión de ser propositivos en términos de hacer efectiva y eficiente la labor de una instancia regional. Bueno, doctor Juan Francisco Romero. Licenciado, con todas las decisiones que se dieron la semana pasada en el ámbito jurídico, han salido candidatas que tenían una buena opción como partido. ¿Ustedes replantearon algo para tratar de captar a que, según las encuestas, en teoría podrían optar por estos proyectos? ¿Quieren enamorar a ese público, a ese votante que no ha decidido o que ahora ya no tiene esa opción? ¿Y cuáles serían esas decisiones? Bueno, yo creo que todos los partidos políticos ahora están precisamente en la labor de captar un voto que se quedó sin candidatura, ¿no? Y particularmente porque eran las candidaturas que se situaban en la parte alta de la preferencia que se refleja en las diferentes encuestas. Nosotros lo que estamos haciendo es tratando de divulgar de mejor manera nuestro mensaje, nuestra propuesta, y precisamente una de las acciones fundamentales es dar a conocer nuestro plan de gobierno, que la gente conozca qué es lo que estamos proponiendo, y de igual manera nuestra visión de trabajo, nuestro deseo de servir a este país, tratando de pensar que haya gente que ahora se quedó sin la posibilidad de votar por la candidatura que había tenido como preferencia y pueda elegir una opción como la nuestra, que somos un partido nuevo, que somos un partido que afortunadamente no tiene ningún señalamiento de ninguna participación de ninguno de sus candidatos o integrantes en actividades delictivas o en actos de corrupción, de manera que es la promoción necesaria que estamos haciendo como partido político. Candidato, antes de continuar con la plática, vamos a habilitar el 58-58-1061, nuestra línea de WhatsApp de la red. Le repito, 58-58-1061, para que usted pueda hacer sus consultas a Carlos Pérez. Él es candidato a la vicepresidencia del Partido Libre.
Uno de los candidatos a la vicepresidencia, estas dos agrupaciones políticas que se habrían quedado sin binomio, es Jonathan Mencos, del ICEFI, economista. ¿Usted le ofrecería un trabajo a Jonathan Mencos? ¿A usted le gustaría tenerlo en su gabinete? Bueno, le comento que tengo una amistad personal con Jonathan. Por eso se lo preguntaba. Y además porque pues sí lo considero un profesional calificado, un hombre que ha hecho una labor efectiva dentro del ICEFI. Creo que es un muy buen elemento para integrar el gabinete de cualquier gobierno. Si Jonathan viniera y le dijera, mira, te queremos ofrecer parte del apoyo de Semilla, ¿usted lo aceptaría? Nosotros estamos abiertos a aceptar cualquier apoyo, de cualquier agrupación, de cualquier organización que crea que nuestro proyecto es un proyecto positivo para Guatemala, un proyecto coincidente con su visión de país, y por supuesto que estamos abiertos a recibir los apoyos de cualquiera de estas organizaciones, y en particular si fuera de una agrupación que ha cobrado mucha fortaleza, pues por supuesto que sí. Platicamos con Carlos Zacarías, WhatsApp 5858-1061. Carlos, las primeras preguntas. Una de las principales cuestionantes que nos hacen a través de nuestro sistema de WhatsApp es el tema del trabajo, la generación de empleo. Han sido varios los candidatos que han venido acá a la cabina de la red y han hablado que la generación de empleo no es una responsabilidad del gobierno, pero sí se tienen que generar las condiciones para que el sector privado tenga esas condiciones para generarlo. ¿Qué acciones se tienen que implementar para esa reactivación económica y para que precisamente el sector privado tenga las condiciones necesarias para generar el empleo para los guatemaltecos? Efectivamente, en nuestro plan de gobierno, la visión fundamental en la parte económica es la reactivación económica. Hemos visto el comportamiento de los últimos 3 años de la economía guatemalteca y muestra un claro estancamiento. Es necesario que se reimpulse toda la actividad económica y nosotros tenemos una propuesta económica con 15 acciones fundamentales, pero de ellas le puedo destacar 5, que son las que hemos comunicado y ha comunicado nuestro candidato presidencial. Una de ellas es reconociendo que el gobierno no es el generador de empleo directo, pero sí puede promover las condiciones para que ese empleo se genere. En el ámbito de turismo, por ejemplo, Guatemala tiene un potencial enorme. Tenemos características diferenciadas totalmente del resto de Centroamérica y de muchos países latinoamericanos que no hemos sabido explotar. Pero nosotros estamos planteando que este estímulo al turismo, que básicamente está orientado en 3 expresiones turísticas, el ecoturismo, el turismo cultural y el turismo arqueológico, aprovechando ese legado histórico, ese legado cultural, ese legado que tenemos en este país, debe de estimularse, debe de trabajarse, debe de involucrarse a las comunidades en el ecoturismo para que aprendan también a conservar el ambiente y a saber que se pueden beneficiar más de ese bosque, de esa naturaleza, a través de una actividad turística o ecoturística y no talándolo, usándolo para leña, destruyéndolo. Es una combinación. Nuestra propuesta tiene elementos fundamentales de la necesidad de hacer complementarias las políticas públicas. Por supuesto que ahí necesitamos reforzar la parte de seguridad, necesitamos mejorar los servicios, necesitamos mejorar la infraestructura para que este país se convierta en un país atractivo al turismo internacional. Tenemos también una propuesta en materia de construcción de vivienda. Estamos planteando que hay un segmento poblacional que no tiene la capacidad de adquirir una vivienda porque las cuotas están en niveles que les son inalcanzables, pero es un segmento poblacional de ingreso medio que si podemos reducir el costo de esa vivienda a través de programas de beneficios que otorgue el Estado a las empresas constructoras y en un acuerdo, en una alianza público-privada, podríamos efectivamente desarrollar una cantidad de construcción de viviendas que favorecerían a los guatemaltecos que no poseen una y que podrían adquirirla, pero que además es un ciclo determinante, el ciclo de construcción, para estimular el crecimiento económico. Ahí estaríamos generando empleo, no de forma directa, pero estamos favoreciendo la creación del empleo y estamos favoreciendo la mejora del ingreso de los guatemaltecos. Ahora, si yo lo pusiera a usted en un mapa ideológico, ¿dónde se ubica usted, Carlos Pérez, y dónde se ubica en ideología el Partido Libre? Bueno, el Partido Libre, y esta es una de las razones por las cuales yo acepté incorporarme, es un partido que propone una ideología o un planteamiento de pensamiento progresista.
entendido este progresismo como una visión de innovación, de cambio, de modernización, de mejora, y por supuesto que en la parte política un respeto absoluto de los derechos individuales y colectivos, pero en la parte económica una visión de carácter social, una visión de favorecer a aquellos segmentos poblacionales de menor ingreso y de hacer una mejor redistribución del ingreso nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. ¿Usted está consciente de que está corriendo junto a un candidato que se le consideraba ser parte de la izquierda en Guatemala y que ahora se hace llamar progresista? ¿Dónde cree que está esa línea de cambio, de pasar de la izquierda al progresista? O sea, ¿qué cambió? Sí, esto es un comentario muy recurrente para el posicionamiento político del licenciado Aníbal García. Lo hemos conversado con él y lo que él ha explicado y lo que nos ha comentado es que efectivamente su militancia política en el pasado fue un tanto más radicalizada hacia la visión de izquierda, pero que necesariamente en el tiempo entiende que no son los posicionamientos políticos los determinantes, son las acciones, es el trabajo, es la verdadera convicción que este país puede tener un cambio que favorezca a todos. Por esa razón nosotros en el partido tenemos planteado, y así se llama nuestro plan de gobierno, un pacto de nación para la estabilidad, para la paz y para el desarrollo. Una estabilidad que solamente es posible con la concertación de todos los actores nacionales, en la cual no hay ninguna exclusión, en la cual hay un claro reconocimiento del papel que cada sector debe desempeñar. En todo el espectro ideológico se habla mucho del tema de que al decirse uno progresista es otra forma de decir izquierda. Por ejemplo, la izquierda se mal interpretado, porque aparte está el que es estatalista, que es todo el tema del fascismo, el comunismo y demás. Después está la derecha, están los liberales, bueno, aquí hay de todo, ¿no? Pero en Guatemala hemos hablado mucho con el doctor Juan Francisco Romero de cómo las ideologías no llegan a ser realmente, no llegan a permear a todo el equipo de trabajo en una agrupación política. ¿Usted cree que esta forma de ver un proyecto progresista, de reconciliación nacional, como ustedes en algunos momentos le han llamado, y de justicia, ¿usted cree que todas las personas que conforman Libre comparten esa ideología? Por supuesto, hemos trabajado precisamente para que todos nuestros integrantes conozcan cuál es el posicionamiento político que nosotros tenemos, y hemos compartido con ellos la visión que debemos de tener como partido político. Esa visión progresista la hemos trasladado a todos nuestros integrantes y hemos pedido a través del equipo de formación política que sea la manera en la que se interprete la participación política que queremos tener a través del Partido Libre. Y le quiero comentar que por lo menos la mayoría de las personas que a mí me conocen seguramente que no me ubican en el espectro izquierdo del pensamiento ideológico. Lo más probable es que digan que soy de pensamiento de derecha, pero no es... O al centro. O al centro, seguramente que podría ser al centro, pero no creo que nadie que a mí me conozca o conozca mi trayectoria me identifique dentro de una visión de izquierda. Proyecto progresista de justicia y reconciliación nacional. ¿Cómo buscaría usted una reconciliación nacional desde la vicepresidencia? Porque estamos en un país completamente polarizado en este momento. Pues mire, nosotros esperamos que haya un poco de prudencia, un poco de reflexión adecuada en torno a la necesidad de este país de alcanzar ese nivel de reconciliación, porque los problemas tan graves que estamos enfrentando hay que resolverlos, y hay que resolverlos independientemente del pensamiento político. No podemos seguir pensando que en este país el 56.5% de nuestros niños en edad temprana, o sea de 0 a 5 años, estén padeciendo desnutrición crónica. No podemos estar creyendo que este país va a cambiar si arrastramos un sistema educativo tan deficiente, si tenemos un servicio de salud prácticamente colapsado, si tenemos incluso unos indicadores de pobreza y pobreza extrema tan altos. Entonces todavía somos el país con una tasa de analfabetismo más alta en toda Centroamérica. Necesitamos cambiar eso. Eso no es una cuestión de izquierda, de derecha, de socialismo, de libertarios, no, eso es una cuestión de país, es una necesidad de resolver esos problemas.
Y tenemos que entender que si resolvemos los problemas, que si hacemos que este país mejore, este es un mejoramiento para todos. No pretendemos tampoco pensar que hay que deteriorar la calidad de vida de unos para favorecer a otros, no, de ninguna manera. Se trata de favorecer a todos. Doctor Juan Francisco Romero, cierre de ronda de preguntas. Desde su perspectiva como economista, ¿cómo atraer la inversión a un país que al que va a invertir le genera dudas? Tema, por ejemplo, de la minería, tema político con continuidad o no de CICIG, tema diplomático con el caso de Israel. Se han abierto varios frentes en los últimos meses que me parece no invitan a atraer la inversión pública. ¿Cómo haría usted para la inversión extranjera o privada, perdón? ¿Cómo haría usted para generar esa confianza y atraer esos capitales? Bueno, desafortunadamente la herencia que va a recibir cualquier gobierno nuevo del gobierno actual es bastante preocupante, ¿no? Pero necesariamente a un inversionista le va a interesar tener la certeza que su inversión va a ser rentable. Y para que esa inversión sea rentable, el país le tiene que ofrecer no solamente buena calidad de servicios, una buena infraestructura, le tiene que ofrecer certeza jurídica, le tiene que ofrecer indudablemente que la posibilidad de un recurso humano calificado para que pueda incorporarse a una actividad productiva. Y todo esto es lo que tenemos que cambiar. Vamos a ser atractivos para la inversión extranjera en la medida que nosotros demos respuestas a nuestras problemáticas nacionales, en la medida que nosotros fortalezcamos nuestra capacidad de control sobre el tema de la seguridad. Nadie va a venir a invertir si se ve expuesto a extorsiones, a cualquier tipo de acto delictivo. Toda esta serie de planteamientos que tenemos contenidos en nuestro plan de gobierno orientan precisamente a mejorar la condición del país para ser atractivo a la inversión. Estamos conversando con el candidato a la vicepresidencia del Partido Libre, Carlos Pérez. Carlos Zacarías, preguntas a través del WhatsApp de la red. Otro de los temas que preocupa a nuestra audiencia es el tema de seguridad, pero específicamente el sistema penitenciario. ¿Cómo abordar la problemática del sistema penitenciario donde desde ese centro se producen las diferentes extorsiones y a pesar de que muchos de estas personas se encuentran recluidas en las diferentes cárceles del país, pues siguen delinquiendo? Este es un planteamiento que el licenciado Aníbal García lo ha hecho, yo creo, en repetidas ocasiones, particularmente para el sistema penitenciario que está rebasado en cuanto a su capacidad, triplica la cantidad de detenidos de lo que el sistema penitenciario podría soportar. Y él ha señalado que es necesario la construcción de nuevos centros penales. Esto es indudable porque hay que descongestionar y hay que también exigir a las empresas prestadoras de los servicios de telefonía que activen los bloqueadores y por supuesto recuperar ese control para evitar que desde los centros de detención se estén siguiendo la comisión de delitos como las extorsiones. Hay también un planteamiento que él claramente ha explicado sobre la creación de una fuerza específica de investigación criminal. Investigación criminal e inteligencia civil. Son las dos modalidades necesarias para confrontar a esta delincuencia que está afectando tanto a nuestro país. Termino con esta pregunta en la entrevista. ¿Cómo calificaría usted el trabajo hasta el momento de Yafet Cabrera, el vicepresidente actual? Y si usted en el periodo de transición de llegar a una futura vicepresidencia por su parte y Aníbal García, tuviera la oportunidad de hacerle una sola pregunta a Yafet Cabrera, ¿cuál sería esa pregunta? Bueno, me preocupa porque yo soy sancarlista, él es un egresado también de la Universidad de San Carlos. Creo que acompañó un papel que no es el papel que este país necesita, ni de su gobernante ni de su vicegobernante. Y la pregunta única que yo le haría es, ¿por qué no respetó los principios y la formación que como universitario recibió en la Universidad de San Carlos? Carlos Pérez, candidato a la vicepresidencia del Partido Libre, gracias por estar con nosotros esta mañana, muy amable. A ustedes gracias y un saludo a toda su teleaudiencia. Ha sido muy importante para nosotros tener la oportunidad de comunicar nuestras ideas y nuestros planteamientos desde el Partido Libre. Muchas gracias. Bueno, como todas las mañanas, seguiremos platicando esta semana con diferentes candidatos a la presidencia, vicepresidencia, alcaldías y diputaciones. 8 de la mañana, 5 minutos. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, hablamos del tema de las lluvias, lo que pueden significar en una nueva evacuación por parte de poblaciones completas. Vamos a la pausa, ya regresamos con más.